¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al segundo video en este canal. El video de hoy se titula El origen de los nombres de los continentes que usamos actualmente. Y vamos a empezar por el único continente que tiene un origen no europeo de su nombre, y es Europa. El origen del nombre de Europa proviene del asirio antiguo Ere-Pusus-Gar, que significa en donde se pone el sol. Muchos historiadores modernos quieren desmentir este hecho diciendo que el nombre de Europa proviene de la mujer que raptó Zeus en la mitología griega, que era de origen fenicio. Deja de decir esas mentiras tan desagradables. Eres un animal estúpido. No te estoy diciendo mentiras. La princesa fenicia es una referencia de los griegos a asumir que el nombre de Europa lo tomaron prestado de Medio Oriente, ya que los fenicios son los libaneses de hoy en día, que los asirios son parientes lejanos de los fenicios. El territorio de Escandinavia no era considerado Europa, y la gente, como era muy blanca y muy rubia, mucho más que los europeos promedio, no los consideraban como europeos, sino como hiperbóreos, escandinavos, vikingos. Y ahora empezamos con los orígenes de los nombres europeos. Vamos a empezar por América. ¿De dónde viene el término América? Bueno, es así de simple. América viene del nombre de un italiano llamado Americo Vespucio, el cual cartografió por primera vez el continente a través de los mapas que le enviaban los exploradores españoles. Él los unía y este continente se llama en honor a Americo Vespucio. Así que si tú te sientes orgulloso de ser un americano, eres un italiano. Sí, de ahí viene el nombre. Así que todos ustedes los gringos que dicen I American, no. Yo como latino tengo más sangre italiana que tú. Tú eres un germano, gringo germano. Continuamos con el continente más exótico del mundo, Asia. El término de Asia es mucho más simple de lo que pensamos. El término Asia proviene del griego dórico, que simplemente significa Oriente, y así denominaban a la península de Anatolia, la actual Turquía. Como era la tierra más cercana a los griegos desde el lado oriente, a todo el territorio en un futuro se le denominaría como Asia. Continuamos con el continente al cual denominan que viene la humanidad. Continuamos con África. Bueno, el término África proviene de una tribu llamada Afri. Era una tribu bereber. Cuando los fenicios huían de los asirios y llegaron a Túnez, esa cultura de fenicios que se establecieron ahí se les llamó púnicos o cartagineses. Antes de establecerse bien en Túnez, encontraron una tribu de piel blanca, ya que los bereberes son blancos, que en fenicio le decían afar, que significa polvoriento, ya que el clima de ahí era muy arenoso. Así que de ahí viene el nombre de África. También el término de África a todo el continente no se usó hasta en la actualidad, más o menos desde que Leo Africanos, que era un andalusí que hacía muchos viajes y era escritor, se le denominó al continente entero, pero África era una tribu bereber, así que cuando un africano se siente orgulloso de ser africano, pues en cuanto investigue el nombre de dónde viene, se va a sentir totalmente desilusionado porque no tiene nada que ver con sus culturas exóticas. Y con la conquista árabe se tomó el término Ifriqiya, que es lo mismo pero traducido al árabe. También hay otros términos. En la Edad Media se le denominaba al continente como Nubia, en honor a esta tribu sudanesa, la cual eran vecinos de los egipcios. De hecho, eran con quien comerciaban. Y se le denominó Nubia a todo el territorio desértico de los africanos, más allá del Sahara, en el Sahel. Otro término es el término Zanj, el que usaban los árabes cuando comerciaban en el Suajili, en la costa de Kenia y Mozambique. Los árabes denominaron a toda la población africana como Zanj, que en árabe significa negro. Luego está el término Etiopía, que en griego significa cara quemada, el cual los etíopes verdaderos, de hecho Etiopía es un país enorme, pero la raza etiopía real solo se ubica en el norte y en el occidente del país y en Somalia. Los etíopes se caracterizan por tener facciones muy similares a la de la raza blanca, como los griegos y los árabes,
pero con la piel muy oscura, como las razas aksumitas o las tribus y los clanes somalíes, que son descendientes de estas gentes. El otro término para referirse a África es el bantu, que es el origen de casi todos los idiomas y las culturas del occidente y el sur de África, ya que la mayoría de los africanos no conocen a su país como África, ni su raza, ni su cultura como África. La mayoría de los africanos que viven en Estados Unidos o en otras partes, al hablar inglés o francés o otro idioma, ignoran este hecho. Pero la mayoría de la gente realmente originaria de África, que se quedó y sigue hablando su idioma tradicional, conocen este hecho y no se sienten orgullosos de que les digas africanos. Ahora vamos a hablar del continente Oceanía. Para hablar de eso tenemos que hablar de tres términos diferentes: Australia, Nueva Zelanda y Oceanía. Australia en griego antiguo significa sur. De hecho, aún usamos esta palabra en el español, que es austral, para referirnos a que algo está muy al sur. Así que en la antigüedad, en la cartografía antigua, a la Antártida y Australia se las consideraba como una sola masa y la llamaban la Terra Australis, que significa tierra del sur. Ahora el otro término, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un término para designar a una nueva territorio de la provincia de los holandeses. ¿Por qué? Porque Zelanda es un territorio en Países Bajos, Holanda. O bueno, vas a decir, no, Holanda es uno de los Países Bajos, no son todos, sí, no son todos, pero así lo ubicamos, ¿no? Así que es un término para designar la nueva tierra de los holandeses, Zelandia o Nueva Zelandia, pero es un término insultante para todo maori, que es la raza tradicional de Nueva Zelanda. El término correcto para referirnos a ese territorio es Aotearoa, así como lo escuchas, Aotearoa. Bueno, si comúnmente la sigues pronunciando y pronunciando y pronunciando, te va a salir Aotearoa. Ahí la escribí. Ahora vamos a hablar del subcontinente más famoso del mundo, la India. Y en otro video les voy a explicar la diferencia entre el término hindú y el término indígena, que no tienen nada que ver. Así que, bueno, India viene del persa Jindu, que significa el río límite. Así que Jindu es una transliteración en griego de India. En el mismo hindú, ellos se autodenominan como Sindhu, que es una variante de la palabra persa Jindu. Así que prácticamente ellos se caracterizan por llamarse la gente del río. El término Indonesia es un racismo completamente hacia la raza malaya. ¿Saben por qué? Porque los europeos denominaban a las Indias en forma de islas. Así que, como la cultura hindú penetró muy bien en la cultura de Indonesia, los europeos la llegaron a llamar las islas de la India. De ahí viene la palabra nesia, que nesia es un término que significa islas. El término correcto para llamar a Indonesia sobre su cultura es el Nusantara, que significa las mil islas, que es como ellos denominaban al archipiélago de Indonesia, o archipiélago malayo. Malayo hace referencia a la raza de Indonesia. Las islas del Pacífico. Bueno, el término que usamos a las islas del Pacífico son meramente de orígenes españoles: Micronesia, Polinesia y Melanesia. ¿De dónde vienen esas palabras? Micronesia significan islas muy pequeñas, Polinesia significan mucha variedad de islas y Melanesia significa islas con gente con melanina. A referencia de que los melanesios son una raza muy diferente a los polinesios y micronesios, cuyos estos son asiáticos y los melanesios son de una variante de raza subsahariana africana. Así que son otros nombres de orígenes europeos, sí, más nombres europeos. Puta madre. Y si se preguntan, oye, de casualidad ellos no tienen un término para referirse a sus islas, el problema es que cada territorio y cada cultura de todas estas se refería a su propio territorio de una forma diferente, pero no hay documentación de que se refirieran a todo el océano como un solo nombre, así que no hay. Qué mal, ¿no? Vámonos con China. Los chinos a sí mismos se llaman Songwou, que significa el centro del mundo. Pero vamos a ver de dónde viene el nombre de China. El nombre de China proviene del sánscrito, o sea, el idioma ancestro de todos los idiomas hindús,
o indoarios, que significa alado. O sea, referencia de que la raza china estaba al lado de la raza hindú. Asimismo, en el Mahabharata se les llama Sina. Al deformarse el idioma, los persas le llamaban Chin, como deformación del término Sina del hindú, y así llegó al término en Europa de China, del vocablo persa Chin. Así que, pues no es como que quebrarte mucho la cabeza su origen, ¿verdad? Ahora vámonos a Corea. El nombre de Corea hace referencia a los mercaderes persas que comerciaban con la dinastía reinante de Corea. Los coreanos se llamaban a sí mismos Hangul, pero los persas solían ir muy seguido a Corea. Y la dinastía que reinaba en Corea en esta época, que es aproximadamente entre el año 1100 y 1200, se llamaba Goryeo. Era el nombre de los apellidos de la dinastía que reinaba Corea. Los persas no sabían pronunciar muy bien y le decían Goryeo, la deformación de Goryeo. Y con las tribus turcas le decían Corilla. Los griegos le decían Coría. Y así es como llegó a la Europa occidental el término de Coría o Corea. Así de simple. Vamos con otro término, Siberia. Esa tierra fría del oriente ruso, que antes no era Rusia. Ese nombre viene del turco antiguo, Shiveririr, que significa la tierra dormida. Como referencia a que como estaba congelada, era muy inaccesible y pues no encontrabas mucha vida, es más, puro animal hibernando. Y como los chinos conocían a los occidentales. En China se les llamaba a los europeos Ouloba Sou, que es país de los Ourobas, que a la vez es una deformación del idioma persa del término Europa. Persia era llamada Anxi, como la tierra en cual tenían mucho comercio durante la dinastía sasánida. Mesopotamia en chino antiguo se denominaba como Tiaoshi. Los sogdianos se le denominaban como Yuesi. Los Dayuan, que son los tocarios, que sus actuales descendientes son los uigures en el Uiguristán. Y a toda raza occidental la denominaban como Daxia, que significa occidentales. Y como los chinos solo conocían a los persas y a los árabes como occidentales, pensaron que simplemente Europa era una provincia más de sus tierras. Nunca se le imaginaron hasta en épocas modernas, con el viajero Sanquian. Y para finalizar el día de hoy, vámonos con la palabra Mesopotamia, que todos sabemos que en griego significa entre los ríos. Mesopotamia no era usado comúnmente en la antigüedad ni en la Edad Media. Siempre se refirió a esta tierra como el Azuristán para los orientales. ¿Cómo se llamaba realmente esta tierra? ¿Los mesopotamos se llamaban a sí mismos así? No. Los mesopotamos son arameos, asirios, caldeos, acadios, cuyos descendientes siguen vivos y adoptaron el cristianismo en un futuro. Pero ellos llamaban a su tierra Aram Naraim, que significa la tierra de los arameos. Asimismo, cuando los árabes invadieron ese territorio, que son una raza emparentada, la llamaron Al-Jazira, que significa exactamente lo mismo, entre dos ríos. Bueno, gente, así fue como empezamos nuestro primer video real, o sea, de los chidos, o sea, ya hablando de algo. Con los nombres de los continentes, espero que les haya gustado. Dale like si te gustó. No lo hagas si no te gustó, no te lo voy a estar preguntando.